Hola, buen día. Les quería compartir una palabra y le puse por título, no te limites, el límite es el cielo. La palabra que les quería compartir se encuentra en Isaías capítulo 54 del 1 al 3 y dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Se las quería compartir también en la versión NBI, miren cómo dice. Dice, tú mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en canciones y grita con júbilo. Porque más hijos que la casada tendrá la desamparada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. No te limites. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque a derecha y a izquierda te extenderás. Tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. Entonces busqué el significado de estas palabras, ¿no? Extender, ¿qué significa? Dice, hacer que una cosa ocupe más espacio del que ocupa, abriéndola, desdoblándola, desenrollándola, etc. Separar lo que está junto o amontonado sobre una superficie. Después, ensanchar significa extender, dilatar, hacer más ancha, amplia una cosa, agrandar, aumentar, acrecentar. Y elevar, porque para que algo llegue hasta el cielo, se tiene que elevar, ¿no? Entonces, elevar quiere decir poner algo en un lugar más alto del que está. Hacer una cosa que sea más intensa, más alta o tenga más valor. Con respecto a esto de no tener límites, ¿no? De, como dice Isaías, extendernos, ensancharnos. Después encontré otros versículos. En Éxodo 34:24, la versión NBI dice, entonces yo echaré de tu presencia a las naciones, como habla Isaías también, ¿no? Ensancharé tu territorio y nadie codiciará tu tierra. Y hay otro versículo en 2 Corintios capítulo 6, del 11 al 13, que dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Entonces busqué el significado de estrecho. ¿Qué quiere decir estrecho? Porque dice que los corintios eran estrechos en su corazón. Dice estrecho, que es poco ancho o tiene menos anchura que otras cosas del mismo tipo. Orando al Señor le decía que me ayude a extenderme, ¿no? Que eleve mi techo, o sea, que mi techo no sea limitado, que mi techo no tenga límites, que pueda elevarme y que el límite sea el cielo. Y el Señor me llevaba esta palabra, ¿no? A Isaías. Y extendernos a veces es dejar que nuestra vida ocupe más espacio. Decía que Isaías le decía al pueblo Dios que ensanche el espacio de su carpa, o en otra versión dice ensancha el sitio de tu tienda. Y te extenderás a la derecha y a la izquierda. A veces nos cuesta entender que el Señor no es un Dios de límites,
un Dios limitado, que Él no tiene límites y que nosotros como sus hijos tampoco debemos tenerlos, ¿no? Pero hablo a nivel espiritual, no solamente como decía que la estéril iba a tener hijos y la desamparada iba a ser más fructífera que la casada. No hablo a nivel literal, sino espiritual, que debemos entender que nuestro límite no es este mundo en el que vivimos, sino que nuestro mundo es un mundo espiritual, el del cual tenemos que eh, entender que el límite no es esto que ven nuestros ojos y la realidad que vivimos, sino que Dios mismo es el límite, ¿no? La vida espiritual no tiene un límite. Nuestro límite está en Dios y debemos entender que tenemos que extendernos, porque a veces tenemos todas las cosas de Dios y la bendición y todas las cosas fructíferas, pero las tenemos toda amontonada en un espacio chiquitito como diciendo, no, esto no, más de esto no puedo ser, más de esto no puedo tener, más de esto no puedo alcanzar, pero sí, porque Dios nos lo dio. Lo dice ahí, lo dice que, que nosotros vamos a sacar de nuestra presencia naciones, que iba a ensanchar nuestro territorio. Dice, echaré de tu presencia naciones, y que nuestro territorio es más grande del que nosotros pensamos. Y a veces dicen, bueno, el significado decía separar lo que está junto o amontonado sobre una superficie. Y debemos separarlo, ¿no? Porque tenemos tanto de Dios, tanto, 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 y lo acumulamos y lo ponemos en un espacio chiquitito como si ese fuera el único espacio que tenemos, mientras que Dios nos dio la capacidad de extenderlo, ¿sí? Y de ensancharlo. Eh, y de entender de que Dios eh, no se limita a esta tierra y a esto que vemos o a esto que tenemos, sino que el límite está en el cielo. Que podamos entender que nuestra vida espiritual no es esta, sino que puede llegar más alto y extenderse, porque lo que Dios nos dio es mucho. Y tenemos que entender de que podemos llegar a ese nivel, podemos llegar a ese nivel. Como decía, le decía a los corintios que Pablo le decía que él estaba ensanchado, que los tenía en su corazón y que no estaban estrechos, que el espacio que ocupaban los corintios en su corazón era amplio, ¿no? Como dice, ensanchar es extender, agrandar, aumentar. Era grande el espacio que ocupaban los corintios, pero decía que los corintios eran estrechos en su corazón. Y dice, para corresponder del mismo modo, así como Pablo los tenía en su corazón, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Agranden ustedes también el espacio. Es como si Dios le dijera, como a hijos hablo, ustedes son mis hijos, entiendan que no pueden ser estrechos, que no pueden tener una capacidad tan pequeña, porque dice que estrecho es algo que tiene poco ancho o menos anchura que cosas del mismo tipo. Quiere decir que nosotros podemos tener una anchura acorde a la gracia y a la plenitud de Dios. Dios no es estrecho, Dios es grande. Y si nosotros podemos alcanzar esa estatura, como dice, ¿no? Alcanzar la estatura, la plenitud de Cristo. ¿Por qué no extendernos? ¿Por qué no ensancharnos? ¿Por qué no elevarnos? Porque no tenemos un límite. Nuestra vida espiritual no tiene límite. El límite es el cielo. Así que yo te animo a que te extiendas, a que separes todo eso grande, toda la cantidad de bendición y toda la vida espiritual que Dios te dio, que la puedas extender y la puedas separar y puedas ver toda la magnitud que tiene. Que te eleves, que entiendas que no tenés un espacio chiquitito donde ocupar las cosas, donde tu vida espiritual se pueda poner, sino que Dios nos dio la capacidad de extendernos, de ampliar nuestra visión y de entender de que no tenemos un límite, que el límite es Dios mismo, que el límite es el cielo.
Así que alcancemos ese límite y no nos limitemos a nosotras mismas porque no podemos ser estrechas. Dios no nos hizo así. Así que te animo a que te eleves, te extiendas y te ensanches. Dios te bendiga.